9 estudiantes entraron a una cueva en las montañas de Oaxaca un martes de marzo. 10 salieron 3 días después. Nadie puede explicar quién era esa 10ª persona que caminó junto a ellos, como si siempre hubiera estado ahí. Nadie recuerda haberla visto entrar, pero todos juran que la conocían desde hace años. Soy el narrador de Ecos del Silencio, y esta es quizás la historia más perturbadora que he investigado. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la memoria, la identidad y los límites de lo posible. Si te fascinan los misterios que no tienen explicación lógica, suscríbete a nuestro canal porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu perspectiva sobre la realidad misma. Era el 15 de marzo de 2018 cuando todo comenzó. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca había organizado una expedición de espeleología como parte del curso de Geología Aplicada. El profesor Miguel Hernández, veterano de 42 años con más de 20 expediciones en su haber, había seleccionado cuidadosamente a 9 de sus mejores estudiantes para explorar el sistema de cuevas conocido como las Grutas del Silencio. Las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca guardan secretos milenarios entre sus rocas calcáreas. Estas cuevas, formadas durante millones de años por la erosión del agua, se extienden por kilómetros bajo la superficie. Los pueblos zapotecos de la región las consideran sagradas, lugares donde los espíritus de los antepasados descansan en el silencio eterno de la piedra. Pocos lugareños se atreven a adentrarse más allá de las primeras cámaras, y los que lo han hecho hablan de voces que susurran en idiomas olvidados y sombras que se mueven donde no debería haber nada. El aire en esa región de Oaxaca es diferente, más denso, cargado de historias que el viento arrastra desde las montañas. El pueblo más cercano, San Sebastián Tutla, se encuentra a 3 horas de camino serpenteante por carreteras que parecen colgar del abismo. Sus habitantes, mestizos de sangre zapoteca, mantienen tradiciones que sus abuelos les heredaron en susurros. Tradiciones que hablan de lugares donde el tiempo se comporta de manera extraña y donde los vivos pueden encontrarse con ecos de existencias que no comprenden. Los 9 estudiantes seleccionados eran la élite de su generación. Carmen Rodríguez, de 21 años, estudiante de 5º semestre, con una pasión casi obsesiva por la mineralogía. Sus compañeros la describían como meticulosa hasta el extremo, alguien que documentaba cada detalle con fotografías y notas precisas. Diego Morales, 22 años, el líder natural del grupo, carismático y aventurero, pero también prudente. Su experiencia en montañismo lo había convertido en el segundo al mando extraoficial de la expedición. Estaba también Andrea Vázquez, de 20 años, la más joven del grupo, pero con un conocimiento teórico sobre formaciones geológicas que impresionaba incluso a sus profesores. Roberto Silva y María González, ambos de 21 años, eran pareja desde el 2º semestre y conocidos por su sincronización perfecta durante las expediciones. Luis Ramírez, 22 años, experto en fotografía subterránea, había sido incluido específicamente para documentar los hallazgos de la expedición. Los últimos 3 completaban un grupo que el profesor Hernández consideraba perfecto. Ana Torres, 21 años, especializada en hidrogeología y fascinada por los sistemas de agua subterránea. Javier Mendoza, 22 años, el más físicamente fuerte del grupo, experto en técnicas de rescate. Y finalmente Carlos Ruiz, 20 años, el más estudioso, que había memorizado cada mapa topográfico de la región y conocía la historia geológica de las cuevas mejor que los propios lugareños. El profesor Hernández había planificado la expedición durante meses. Las Grutas del Silencio no eran un destino para principiantes. Con más de 8 kilómetros de galerías exploradas y docenas de ramificaciones sin mapear,
representaban tanto una oportunidad única de aprendizaje como un desafío considerable. Los permisos habían sido tramitados durante semanas y el equipo de seguridad revisado 3 veces. Radios de comunicación, cuerdas de escalada, sistemas de iluminación redundantes, provisiones para 5 días y equipos de primeros auxilios. Nada había sido dejado al azar. La noche anterior a la partida, los 10 miembros de la expedición se reunieron en el laboratorio de geología para una última revisión. El profesor Hernández repasó las reglas básicas. Nadie se separa del grupo. Comunicación constante, documentación exhaustiva de cualquier anomalía. Los estudiantes estaban emocionados, pero nerviosos. Era su primera expedición a gran escala, y las historias que habían escuchado sobre las grutas mezclaban ciencia con superstición de manera inquietante. Carmen había empacado su cámara favorita, una Nikon D850 que había comprado con sus ahorros de 2 años. «Voy a documentar cada formación mineral», le dijo a Andrea mientras revisaban el equipo. Diego verificó las cuerdas por 5ª vez, su ritual personal antes de cualquier aventura. María y Roberto repasaron los mapas topográficos, marcando puntos de referencia y rutas alternativas. Luis cargó baterías extra para sus equipos de iluminación fotográfica. Ana llevaba consigo un pequeño medidor de pH casero que había construido para su tesis, con la esperanza de encontrar corrientes de agua subterránea con características químicas únicas. Javier organizó el kit médico con la precisión de un cirujano, asegurándose de que cada elemento estuviera al alcance en caso de emergencia. Carlos había impreso mapas adicionales y los había plastificado, obsesionado con la idea de que la humedad de las cuevas podría arruinar su documentación. El profesor Hernández los observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Había guiado docenas de expediciones, pero algo en el aire de esa noche lo inquietaba. Quizás eran las historias que los lugareños le habían contado, historias que había descartado como folclore, pero que ahora, en la víspera de la expedición, resonaban en su mente con una persistencia molesta. Historias sobre personas que entraban a las grutas y salían diferentes, cambiados, como si algo en la profundidad de la tierra alterara no solo su percepción, sino su propia esencia. El amanecer del 15 de marzo llegó envuelto en una neblina espesa que se aferraba a las montañas como dedos fantasmales. A las 5 de la mañana, los 10 miembros de la expedición se reunieron en el estacionamiento de la universidad. El aire matutino estaba cargado de humedad y el aroma a tierra húmeda que precede a las lluvias de primavera. Los estudiantes cargaron sus mochilas en las 2 camionetas que los llevarían hasta el punto de entrada de las grutas. Durante el viaje de 3 horas, la conversación fue animada pero nerviosa. Carmen no dejaba de revisar su equipo fotográfico, limpiando obsesivamente el lente de su cámara con un paño que había usado ya docenas de veces. Diego iba en el asiento del copiloto, navegando con GPS y mapas físicos, verificando cada curva del camino serpenteante. En la segunda camioneta, Andrea revisaba por enésima vez sus apuntes sobre las formaciones geológicas esperadas, mientras Roberto y María compartían auriculares, escuchando música que los tranquilizara. El profesor Hernández conducía en silencio, pero su mente no estaba en calma. La noche anterior, había recibido una llamada extraña de don Aurelio, el guía local que había contratado para la expedición. El anciano, con más de 60 años explorando esas montañas, había cancelado su participación sin dar explicaciones claras. «Las montañas no están bien», había murmurado por teléfono. «Los espíritus están inquietos. Mejor otro día, profesor. Mejor otro día». Hernández había tratado de convencerlo, pero don Aurelio había colgado abruptamente.
Al llegar al pueblo de San Sebastián Tutla, la recepción de los lugareños fue fría y evasiva. Normalmente, las expediciones universitarias eran bien recibidas, traían dinero y movimiento al pueblo, pero esta vez las miradas eran diferentes. Los ancianos se persignaban al ver las mochilas de exploración y las madres llamaban a sus hijos para que entraran a las casas. En la pequeña tienda donde compraron provisiones adicionales, la dueña, una mujer zapoteca de unos 50 años, les habló en voz baja. «No vayan hoy», les dijo mientras empacaba las latas de conserva. «Anoche los perros estuvieron aullando hacia las montañas y esta mañana encontramos 3 gallinas muertas sin heridas. Las cuevas no están tranquilas». El profesor Hernández trató de mantener un tono científico, explicando que los perros podrían haber percibido algún animal salvaje y que las gallinas podrían haber muerto por enfermedad. Pero la mujer negó con la cabeza. «No es eso, profesor. Es algo más». Diego, siempre pragmático, sugirió que las supersticiones locales eran comprensibles, pero no científicamente válidas. «Es antropología aplicada», le dijo a Carmen mientras caminaban hacia las camionetas. Los pueblos aislados desarrollan narrativas míticas para explicar fenómenos que no comprenden. Pero Carmen había notado algo que la inquietaba. Sus fotografías de la mañana, tomadas durante el viaje, mostraban anomalías extrañas en varias imágenes. Manchas de luz que no correspondían a ninguna fuente luminosa visible y sombras que parecían moverse entre los árboles. La entrada a las grutas del silencio se encuentra a 2 kilómetros del pueblo, siguiendo un sendero que serpentea entre robles y pinos. El acceso principal es una abertura natural en la ladera de la montaña, lo suficientemente grande para que una persona pase cómodamente, pero que se estrecha dramáticamente después de los primeros metros. La boca de la cueva está rodeada por formaciones rocosas que los zapotecos han considerado sagradas durante siglos. Petroglifos antiguos, apenas visibles por la erosión, decoran las piedras cercanas con símbolos que ningún arqueólogo ha logrado descifrar completamente. A las 10 de la mañana, la expedición llegó al campamento base que habían establecido a 50 metros de la entrada de la cueva. Era un área plana protegida por un saliente rocoso natural, ideal para montar las tiendas de campaña y organizar el equipo. El plan era pasar la primera noche aclimatándose, revisar todo el equipo una última vez y comenzar la exploración real al día siguiente al amanecer. Mientras montaban el campamento, varios miembros del grupo comenzaron a experimentar sensaciones extrañas. Luis reportó dolores de cabeza intensos que aparecían y desaparecían sin patrón aparente. Ana se quejó de náuseas que no podía atribuir a ninguna causa específica. Carlos, normalmente el más tranquilo del grupo, se mostró inusualmente nervioso, sobresaltándose con cualquier ruido del bosque. María fue la primera en notar algo verdaderamente perturbador. Mientras organizaba su mochila cerca de la entrada de la cueva, escuchó voces provenientes del interior. No eran ecos o sonidos ambiguos, eran conversaciones claras en español, como si hubiera personas explorando las galerías interiores. Alertó inmediatamente al profesor Hernández, quien se acercó a la entrada con una linterna potente. El rayo de luz penetró unos 30 metros en la primera galería, pero no reveló presencia humana alguna. «Deben ser ecos de nosotros mismos», explicó Hernández, aunque su voz traicionaba cierta incertidumbre. «El sonido se comporta de manera extraña en formaciones kársticas como estas». Pero María insistió en que las voces que había escuchado eran diferentes a las de su grupo, y además parecían venir de las profundidades de la cueva, no de la entrada. Durante la tarde, mientras calibraban los equipos de medición y revisaban las rutas planificadas, ocurrieron otros incidentes menores pero inquietantes.
Javier encontró huellas humanas frescas en el lodo cerca de un arroyo subterráneo que emerge de la cueva. Huellas que no correspondían a ningún miembro de la expedición. Roberto descubrió que su brújula se comportaba erráticamente cerca de la entrada, señalando direcciones inconsistentes como si hubiera interferencia magnética subterránea. Andrea, mientras tomaba muestras de agua del arroyo para análisis preliminar, notó que la temperatura del agua variaba de manera inexplicable. En algunos puntos, el agua estaba significativamente más caliente que en otros, sin una fuente de calor geotérmico aparente. Sus mediciones indicaban variaciones de hasta 10 grados Celsius en distancias de pocos metros, algo geológicamente improbable en ese tipo de formación. La noche del 15 de marzo fue inquieta para todos. A pesar del cansancio del viaje, ningún miembro de la expedición logró dormir profundamente. Carmen reportó sueños vívidos sobre personas caminando por las galerías de la cueva, personas que no podía ver claramente, pero cuya presencia sentía intensamente. Diego experimentó episodios de sueño ligero, interrumpidos por la sensación de que alguien caminaba alrededor del campamento. El profesor Hernández mantuvo guardia hasta las 2 de la mañana, supuestamente para verificar el equipo, pero en realidad porque no lograba conciliar el sueño. Durante su vigilia, escuchó repetidamente sonidos que parecían provenir del interior de la cueva, pasos, conversaciones lejanas y algo que sonaba inquietantemente similar a risas ahogadas. Cada vez que se acercaba a investigar con su linterna, los sonidos cesaban inmediatamente. A las 3 de la mañana, Ana despertó convencida de que alguien había tocado su tienda de campaña desde afuera. Al revisar con su linterna, no encontró rastros humanos, pero sí notó que las plantas alrededor de su tienda estaban aplastadas en un patrón circular, como si alguien hubiera caminado repetidamente alrededor de su refugio. Luis, cuya tienda estaba contigua, confirmó haber sentido vibraciones en el suelo durante la noche, vibraciones rítmicas como pasos pesados. El amanecer del 16 de marzo llegó gris y brumoso, pero la expedición estaba decidida a proceder según el plan original. Después de un desayuno ligero y una última verificación del equipo, los 10 miembros del grupo se dirigieron hacia la entrada de las Grutas del Silencio a las 7 de la mañana. El profesor Hernández llevaba la delantera, seguido por Diego como segundo al mando, y el resto del grupo formaba una fila india según los protocolos establecidos. La primera galería de la cueva descendía gradualmente durante aproximadamente 200 metros, con paredes de piedra caliza que brillaban húmedas bajo la luz de las linternas frontales. El aire era fresco y cargado de humedad, con un olor distintivo a tierra húmeda y minerales. Carmen documentaba obsesivamente cada formación geológica interesante, mientras Luis la seguía capturando las mismas formaciones con su equipo de fotografía profesional. A las 9 de la mañana, alcanzaron la primera gran cámara de la cueva, un espacio circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, con un techo que se perdía en las sombras más allá del alcance de sus luces. Era un lugar impresionante, decorado con estalactitas y estalagmitas que habían crecido durante milenios, creando columnas naturales de rara belleza. El grupo se detuvo para descansar, reagruparse y tomar las primeras mediciones científicas serias. Fue en esta cámara donde ocurrió el primer incidente verdaderamente inexplicable. Mientras Andrea tomaba mediciones de temperatura y humedad, su equipo detectó la presencia de una 1/10 fuente de calor corporal en la cámara. Inicialmente pensó que era un error del instrumento, pero al revisar las lecturas múltiples veces, los datos eran consistentes. Había 11 personas en una cámara donde solo podían contar 10. Profesor, mi termómetro infrarrojo detecta 11 fuentes de calor humano,
reportó Andrea, mostrando la pantalla de su dispositivo. Hernández revisó personalmente el equipo y confirmó las lecturas. Contaron una vez más, 10 personas presentes, pero el instrumental insistía en detectar una undécima. Roberto sugirió que podría ser el reflejo de calor de las paredes rocosas, pero Andrea había calibrado el equipo específicamente para evitar ese tipo de interferencias. Carlos, revisando sus mapas detallados de la cueva, notó algo que lo inquietó profundamente. Los mapas topográficos oficiales, elaborados por expediciones previas, mostraban que esta primera cámara tenía 3 salidas: la entrada por la que habían llegado y 2 galerías que se adentraban más profundamente en el sistema. Pero al examinar físicamente el espacio, encontraron 4 aberturas. Una galería adicional, ubicada en la pared este de la cámara, no aparecía en ninguno de los mapas que había estudiado durante meses. «Esta galería no debería existir», murmuró Carlos, comparando obsesivamente sus mapas con la realidad física del espacio. «He memorizado cada centímetro de estos planos. Esta abertura simplemente no está documentada». El profesor Hernández examinó la galería misteriosa con su linterna más potente. La abertura era claramente natural, con las mismas características geológicas que el resto del sistema, pero su presencia contradecía décadas de mapeo espeleológico. Decidieron explorar brevemente esta galería no documentada. Luis fue el primero en adentrarse, seguido por Diego y Carmen. La galería se extendía por unos 50 metros antes de abrirse en otra cámara, más pequeña que la anterior pero igualmente impresionante. Pero lo que encontraron allí desafió toda lógica. Equipos de exploración modernos abandonados, incluyendo cascos, cuerdas y linternas que claramente no pertenecían a expediciones históricas. «Esto es equipo reciente», observó Javier, examinando uno de los cascos. «Marca Petzl, modelo que salió al mercado hace menos de 2 años». Los equipos estaban dispuestos de manera ordenada, como si alguien los hubiera dejado allí intencionalmente, no como si hubieran sido abandonados por emergencia. No había señales de lucha, pánico o deterioro por exposición prolongada. María encontró algo aún más perturbador: una libreta de campo con anotaciones fechadas apenas una semana antes de su llegada. Las notas estaban escritas en español, documentando observaciones geológicas de las mismas áreas que ellos planeaban explorar. La caligrafía era clara y meticulosa, pero lo más inquietante era que describía formaciones y galerías que no coincidían exactamente con lo que estaban observando, como si hubieran sido escritas sobre una versión ligeramente diferente del mismo sistema de cuevas. Ana descubrió el hallazgo más desconcertante: fotografías Polaroid pegadas a una de las paredes rocosas con cinta adhesiva. Las imágenes mostraban a un grupo de exploradores en lo que claramente eran las mismas cámaras que estaban visitando, pero las fotografías incluían formaciones geológicas que no existían en la realidad actual. Estalactitas que no estaban presentes, charcos de agua donde encontraron suelo seco y, más perturbadoramente, los exploradores en las fotografías eran 10 personas que no reconocían completamente, aunque algunos rostros les resultaban vagamente familiares. Decidieron continuar con la exploración planificada, pero documentando cuidadosamente todas estas anomalías. Durante las siguientes horas, mientras se adentraban más profundamente en el sistema de galerías, los incidentes extraños se multiplicaron. Las brújulas de navegación señalaban direcciones inconsistentes, como si el campo magnético subterráneo fluctuara constantemente. Los altímetros mostraban elevaciones imposibles, sugiriendo que estaban descendiendo y ascendiendo simultáneamente.
Roberto y María, que habían desarrollado un sistema de comunicación casi telepático durante sus años de relación, comenzaron a experimentar desconexiones perturbadoras. En varias ocasiones, María respondía a comentarios que Roberto juraba no haber hecho, mientras Roberto reaccionaba a gestos que María insistía no haber realizado. Era como si estuvieran respondiendo a versiones ligeramente desfasadas el uno del otro. Carlos, obsesionado con la documentación precisa, comenzó a notar discrepancias en sus propias notas. Párrafos escritos con su propia caligrafía describían observaciones que no recordaba haber hecho y mediciones que no recordaba haber tomado. Más inquietante aún, algunas de estas notas misteriosas contenían información que más tarde resultó ser perfectamente exacta sobre áreas de la cueva que aún no habían explorado. Al mediodía del segundo día, mientras descansaban en una cámara particularmente amplia, Carmen hizo un descubrimiento que helaría la sangre de cualquiera. Al revisar las fotografías que había tomado durante la mañana en su cámara digital, encontró imágenes que no recordaba haber capturado. Entre sus fotografías documentales de formaciones rocosas, había retratos del grupo donde aparecían no 9, sino 10 estudiantes más, el profesor. En las fotografías, todos sonreían naturalmente, como si la presencia de esa 10ª persona fuera completamente normal. Lo más perturbador era que en las fotografías todos parecían reconocer y estar cómodos con esta persona adicional. Los rostros mostraban la familiaridad casual de quienes han trabajado juntos durante meses. Pero al examinar las imágenes cuidadosamente, ningún miembro del grupo podía identificar quién era esa 10ª persona. Aunque todos experimentaban una sensación extraña de reconocimiento, como si recordaran vagamente haber conocido a esa persona en algún momento, pero no podían precisar cuándo o dónde. Durante la tarde del segundo día, mientras exploraban una serie de galerías interconectadas en el nivel más profundo que habían alcanzado, Luis reportó un fenómeno visual desconcertante. A través de su visor de cámara, podía ver ocasionalmente una 11ª persona caminando con el grupo, siempre en la periferia de su visión. Pero cuando bajaba la cámara para mirar directamente, solo podía contar 10 personas. Otros miembros del grupo comenzaron a reportar experiencias similares, la sensación de que alguien más los acompañaba, pero la imposibilidad de confirmarlo visualmente. La mañana del 18 de marzo marcó el momento más crítico de la expedición. Después de 2 días y medio explorando las profundidades de las grutas del silencio, el grupo había documentado anomalías suficientes para llenar varios informes científicos, pero ninguna explicación lógica para los fenómenos que estaban experimentando. El profesor Hernández tomó la decisión de iniciar el regreso a la superficie, sintiendo que los riesgos psicológicos para sus estudiantes estaban superando los beneficios académicos de la exploración. Durante el ascenso hacia la salida, ocurrió el evento que cambiaría todo para siempre. Mientras navegaban por la galería principal, que los llevaría de vuelta a la primera cámara, Ana contó los miembros del grupo para asegurarse de que nadie se hubiera quedado atrás en las profundidades. 1, 2, 3, contó sistemáticamente con su linterna, iluminando cada rostro. 9, 10, 11. Se detuvo confundida. Volvió a contar. 11 personas. «Profesor», llamó Ana con voz temblorosa, «somos 11 personas». El grupo completo se detuvo. El profesor Hernández ordenó que todos se colocaran en línea y se contaran metódicamente. Diego fue el primero. 1, Carmen. 2, Andrea. 3, Roberto. 4, María. 5, Luis. 6, Ana. 7, Javier. 8, Carlos. 9, profesor Hernández. 10. Y entonces, una voz que todos reconocieron pero que no podían ubicar. 11.
La 11ª persona estaba parada al final de la fila. Era una mujer joven, de aproximadamente 21 años, con el mismo equipo de exploración que el resto del grupo. Llevaba un casco con linterna frontal, ropa de montaña idéntica a la que habían distribuido para la expedición, y una mochila que parecía contener el mismo equipo básico que todos portaban. Su rostro era familiar para todos, como si la hubieran conocido durante años, pero ninguno podía recordar específicamente quién era o cuándo se había unido al grupo. «Perdón», dijo el profesor Hernández, dirigiéndose a la mujer con una calma que traicionaba su confusión interna. «¿Cuál es tu nombre?» La mujer sonrió con naturalidad y respondió: «Soy Elena Vargas, estudiante de 7º semestre». Todos asintieron, como si esa información fuera perfectamente normal, pero simultáneamente experimentaban una sensación de irrealidad, como si estuvieran viviendo un sueño lúcido. Carlos revisó frenéticamente su lista de participantes. Elena Vargas no aparecía en ningún documento oficial, no había firmado los permisos de riesgo, no había asistido a las reuniones preparatorias, no había sido parte del proceso de selección. Pero cuando él expresó estas preocupaciones, Elena presentó copias de todos los documentos necesarios, firmados y sellados por las autoridades universitarias apropiadas. Los documentos parecían auténticos, pero Carlos estaba absolutamente seguro de que no los había visto antes. Carmen revisó todas las fotografías que había tomado durante los 3 días de expedición. Elena aparecía en muchas de ellas, sonriendo naturalmente, participando en las actividades del grupo, pero Carmen no recordaba haberla fotografiado conscientemente. Era como si Elena hubiera estado siempre ahí, pero también como si hubiera aparecido de la nada. En algunas fotografías tomadas el primer día, Elena aparecía claramente, lo que sugería que había estado presente desde el inicio de la expedición. Luis experimentó algo aún más desconcertante. Al revisar sus videos de documentación, encontró horas de grabación donde Elena interactuaba naturalmente con todos los miembros del grupo. En los videos, los demás le hablaban, le hacían preguntas, reían con sus comentarios. Pero Luis no tenía ningún recuerdo consciente de estas interacciones. Era como si hubiera 2 versiones de los últimos 3 días. Una donde Elena había estado presente desde el principio y otra donde el grupo había sido consistentemente de 10 personas. Durante el resto del ascenso hacia la superficie, Elena participó normalmente en las conversaciones. Conocía detalles íntimos sobre cada miembro del grupo. Sabía que Carmen coleccionaba minerales desde la infancia, que Diego tenía miedo a los espacios cerrados, pero los superaba por su pasión por la exploración, que Roberto había propuesto matrimonio a María usando un fragmento de cuarzo que encontraron en su primera expedición juntos. Información que solo alguien que hubiera compartido tiempo significativo con el grupo podría conocer. Pero lo más perturbador era la naturalidad con que todos interactuaban con Elena. A pesar de la confusión intelectual sobre su presencia, emocionalmente todos la trataban como a una amiga de años. Sus bromas eran familiares. Sus comentarios sobre las formaciones geológicas demostraban un conocimiento profundo que coincidía perfectamente con su supuesto nivel académico, y su técnica de exploración era impecable, como si hubiera participado en docenas de expediciones previas. Al emerger de las grutas, a la luz del sol de la tarde del 18 de marzo, el grupo estaba compuesto por 11 personas. El profesor Hernández y 10 estudiantes, incluyendo a Elena Vargas. Los lugareños de San Sebastián Tutla, que los vieron salir, no mostraron sorpresa por el número de exploradores. De hecho, varios mencionaron que habían visto a la señorita Elena días antes, comprando provisiones en la tienda del pueblo junto con los demás estudiantes.
La mujer zapoteca, que había advertido al grupo antes de entrar a las cuevas, se acercó al profesor Hernández con una expresión que mezclaba satisfacción y preocupación. «Las montañas devuelven lo que les pertenece», le dijo en voz baja, «pero también se llevan algo a cambio. Revisen bien quiénes son cuando regresen a casa». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire de la tarde, mientras el grupo cargaba sus equipos en las camionetas. Durante el viaje de regreso a la ciudad de Oaxaca, Elena compartió anécdotas sobre profesores que conocía, materias que había cursado y experiencias universitarias que se integraban perfectamente con las historias de los demás. Pero cuando llegaron a la universidad y trataron de ubicar sus registros académicos, no existían. No había expediente estudiantil, no había historial de pagos, no había fotografía en los archivos de la facultad. La investigación oficial que siguió fue tan desconcertante como los eventos en la cueva. Los registros de entrada al país no mostraban ninguna Elena Vargas que coincidiera con su descripción. No existía certificado de nacimiento, historial médico o registro de residencia que la identificara. Era como si hubiera existido solo en el contexto de la expedición y en las memorias de quienes habían estado con ella en las grutas. 6 años después de la expedición, Elena Vargas seguía siendo un misterio sin resolver. Los 10 miembros originales del grupo habían continuado con sus vidas, graduándose y siguiendo carreras exitosas en geología y campos relacionados. Pero todos mantenían un vínculo extraño con aquellos 3 días en las grutas, como si hubieran compartido un sueño colectivo que los había marcado para siempre. Carmen, ahora geóloga profesional, trabajando para una empresa minera en Sonora, conservaba todas las fotografías de la expedición. En su oficina tenía enmarcada una imagen grupal tomada en la primera cámara de la cueva. 11 personas sonriendo bajo la luz artificial de las linternas frontales. Sus colegas a menudo preguntaban por Elena cuando veían la fotografía, y Carmen había aprendido a simplemente sonreír y cambiar de tema. Diego se había convertido en instructor de espeleología y dirigía su propia empresa de turismo de aventura. En sus expediciones, ocasionalmente contaba la historia de las grutas del silencio a clientes especialmente interesados en misterios geológicos. Pero siempre omitía los detalles más perturbadores, limitándose a mencionar fenómenos acústicos inusuales y efectos psicológicos de la exploración subterránea prolongada. En 2024, exactamente 6 años después de la expedición original, Carmen recibió un paquete misterioso en su oficina de Sonora. No tenía remitente identificable, solo una dirección postal de Oaxaca que no correspondía a ningún lugar específico que pudiera ubicar. Dentro del paquete encontró una libreta de campo nueva, idéntica a las que habían usado durante la expedición, y una nota escrita con una caligrafía que reconoció inmediatamente, pero que no había visto en 6 años. «Queridos amigos de la expedición», decía la nota, «las montañas me han llamado de regreso. He encontrado algo en las profundidades que explica todo lo que vivimos juntos. Si quieren respuestas, regresen a las Grutas del Silencio el 15 de marzo de 2025, exactamente 7 años después de nuestro primer encuentro. Estaré esperando en la primera cámara. Con cariño, Elena Vargas». La nota incluía coordenadas GPS precisas para un punto dentro del sistema de cuevas que no aparecía en ningún mapa oficial, y un mapa dibujado a mano mostrando una ruta que ninguno de ellos había explorado durante la expedición original. Al pie de la página había una línea que hizo que Carmen sintiera un escalofrío. PS, traigan a los otros 9. Tenemos que completar lo que comenzamos. Carmen contactó inmediatamente a Diego, quien a su vez se comunicó con los demás miembros del grupo original. Todos habían recibido paquetes idénticos el mismo día,
Todos reconocían la caligrafía de Elena, y todos experimentaban la misma mezcla de terror y fascinación ante la perspectiva de regresar a las grutas. El profesor Hernández, ahora retirado pero aún activo en investigación, fue el más reacio a considerar una segunda expedición. Lo que sea que Elena represente, escribió en un email grupal, claramente está conectado con fuerzas que no comprendemos. Regresar podría ser extremadamente peligroso, pero incluso él admitía sentir una compulsión casi irresistible hacia las grutas, como si algo incompleto necesitara resolución. Esta es la historia que ha mantenido en vilo a investigadores de fenómenos paranormales durante años. ¿Quién era realmente Elena Vargas? ¿Cómo había logrado insertarse en las memorias y documentación de un grupo sin haber existido oficialmente? ¿Y qué secreto había descubierto en las profundidades de las grutas del silencio que prometía explicar todo? Los escépticos sugieren explicaciones que van desde alucinaciones colectivas causadas por gases subterráneos hasta elaboradas conspiraciones universitarias. Los creyentes en lo paranormal proponen teorías sobre dimensiones paralelas, viajes en el tiempo o entidades que pueden manipular la percepción humana y la realidad física. Pero para los 10 miembros originales de la expedición, Elena Vargas no es una teoría o una especulación. Es un recuerdo vivido, fotografiado, documentado. Es una presencia que compartió con ellos 3 días que cambiaron su comprensión de lo posible. Y ahora es una invitación a regresar y descubrir una verdad que podría ser más extraordinaria y aterradora de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Mientras escribo estas líneas, faltan solo 4 meses para el 15 de marzo de 2025. Los 10 miembros originales han confirmado que regresarán a las grutas del silencio, llevando consigo equipos de documentación más avanzados y la determinación de resolver finalmente el misterio de Elena Vargas. Si ellos descubren respuestas que cambien nuestra comprensión de la realidad, las compartiremos aquí en Ecos del Silencio. Porque hay preguntas que trascienden la ciencia convencional, misterios que desafían nuestras certezas sobre la naturaleza de la existencia. Y a veces, la única manera de encontrar respuestas es regresar al lugar donde comenzó todo, aunque eso signifique enfrentar verdades que podrían cambiar para siempre nuestra percepción de lo que es real. ¿Tú qué crees? ¿Elena Vargas era una persona real que de alguna manera se había perdido en los registros burocráticos? ¿Una manifestación de algo más allá de nuestra comprensión actual de la realidad? ¿O algo completamente diferente que aún no hemos considerado? Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio y mantente atento. Porque si los miembros de la expedición realmente regresan a las grutas en marzo de 2025, y si encuentran a Elena esperándolos en las profundidades, serás el primero en conocer la verdad que ha permanecido oculta durante 7 años en el silencio eterno de las montañas de Oaxaca. Comparte este video si crees que hay misterios en nuestro mundo que desafían toda explicación lógica. Y déjanos en los comentarios tu teoría sobre Elena Vargas. La verdad está ahí afuera, esperando en las profundidades de la tierra, y tal vez tu perspectiva sea la clave para entender uno de los misterios más extraordinarios de nuestro tiempo.